Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar acerca de la configuración interna del tronco encefálico. Así que bien, es un tema bastante extenso, así que vamos a comenzar. Para empezar, recordemos un poco, porque este tronco encefálico va a tener su configuración interna, va a ser muy diferente a la que estábamos eh, acostumbrados a ver en la configuración interna de la médula espinal. La médula espinal sí tenía ciertas variaciones, por ejemplo, en segmentos torácicos, cervicales, lumbares, pero aquí en el tronco encefálico va a cambiar totalmente. Así que si recordamos un poco, embriológicamente vamos a tener que la médula espinal va a derivar, eh, mejor dicho, va a tener dos placas. Una placa, este sería el conducto ependimario, va a tener una placa basal y una placa alar. La placa alar va a formar las astas posteriores, que estas astas posteriores van a ser sensitivas, están relacionadas con las aferencias, van a ser sensitivas. Y la placa basal, que va a formar las astas anteriores de la médula espinal, va a estar relacionada con funciones motoras. Funciones motoras. Así que, como ya vamos a ver, a nivel del bulbo, o sea, de todo el tronco, observemos esta imagen de acá abajo a la derecha, vamos a tener ciertos núcleos que van a ser derivados de la placa basal, estos de aquí, y ciertos núcleos también que van a estar derivados de la placa alar. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema de la embriología o la derivación del tronco encefálico. Tendríamos que aquí, marcando de rojo la placa basal, y vamos a poner de azul la placa alar. Ok, estas placas van a formar lo que viene siendo tres grupos de núcleos cada uno, ¿no? Tres grupos de núcleos. Marqué de verde los que derivan de la placa alar y ahora voy a marcar de un color amarillo, bueno, no, amarillo no, morado, los que son derivados de la placa basal. Ok, de la placa basal van a derivar los núcleos eferentes somáticos generales, eferentes viscerales generales y eferentes viscerales especiales. Aquí van a ser los mismos, pero van a ser aferentes. Lo que quiero decir, o quiero que se lleven, es que todos los núcleos que se encuentren en la línea media van a ser motores. Y los núcleos que se van a encontrar por fuera de la línea media hacia el lateral van a ser sensitivos. Eso ya lo vamos a ver. Así que bien, comenzando con la médula oblongada, o mejor dicho, para todo el tronco encefálico, su estudio está dividido en ciertos cortes transversales que se van a realizar a través de todo el tallo cerebral. Específicamente en la médula oblongada, que es la primera estructura que vamos a observar, vamos a identificar 5 diferentes cortes, los cuales tienen un nombre característico cada uno. Y bueno, por lo menos a mí me enseñaron que cada uno, o sea, son 5 cortes, porque por lo general los textos describen solo 4 cortes, y cada uno tiene un nombre específico. O sea, es para simplificar un poco menos, más o menos su estudio, pero no es necesario que se aprendan los nombres, sino las estructuras que observamos aquí. Así que bien, empezamos con el primero, que se llama la decusación piramidal. Es porque a este nivel es un corte que se realiza prácticamente a nivel de la decusación de las pirámides. Aquí podemos ver la decusación de las pirámides. Ya vimos macroscópicamente que forma el límite de bulbo raquídeo de médula espinal. Este de aquí observamos vamos a marcar aquí, observamos todo esto es la decusación de las pirámides, de las fibras córtico-espinales, cómo decusan. ¿Qué más podemos observar? Podemos observar hacia posterior, seguimos teniendo este cordón, las vías que pasan aquí por el cordón posterior. Este sería el surco intermedio posterior. Acá tendríamos el fascículo grácil. Acá tendríamos, perdón, se me cambió. Acá tendríamos el fascículo de Burdach. Inferiormente acá
tenemos el núcleo. Empiezan a aparecer un poco los núcleos, que son la segunda neurona de relevo de estos tractos. Este sería el núcleo de Burdach, y acá vemos el núcleo de Gol. Esto se ve así por la tinción que se usa, tinción de Wader creo que se llamaba, si no mal recuerdo. Es que va a teñir los núcleos de un color más gris, más claro, y los tractos o lo que son las fibras como tal de un color más oscuro. Y bueno, ¿qué más podemos observar? Hacia el lateral empieza a aparecer, este sería el núcleo del tracto, es el núcleo del trigémino espinal, del tracto trigémino espinal. Y aquí observamos más atrás el fascículo trigémino espinal. Aquí también podemos observar un poco lo que viene siendo la sustancia gelatinosa de Rolando. También que como estamos a nivel más caudal de la médula se sigue observando. El cordón lateral se mantiene con los tractos espinocerebeloso. Aquí estaría el espinocerebeloso dorsal. Aquí estaría espinocerebeloso ventral. Aquí tendríamos espinotalámico lateral. Espinotalámico lateral. Y bueno, aquí en el centro tenemos la sustancia gris. Esto sería sustancia gris. Y bueno, no veo, pero por aquí debería estar el conducto central también, ¿no? El conducto del epéndimo. Esto es lo más importante a este nivel, que se conoce como un corte a nivel de la decusación piramidal o decusación motora. Y la característica importante o el elemento característico a este nivel es la decusación de las pirámides. De ahí tenemos los tractos que viajan por el cordón posterior, se empiezan a ver un poco sus núcleos. Aquí vemos sustancia gris, aparece el núcleo del trigémino espinal, el tracto trigémino espinal, y lo que viene siendo, se mantienen las vías que pasan por el cordón lateral, que son el espinocerebroso dorsal, ventral, espinotalámico lateral, porque a este nivel todavía el espinotalámico lateral no decusa, entonces se mantiene igual. Ya lo vamos a ver ahora en el siguiente corte. Estamos un poco más arriba, a nivel de, este es un corte a nivel de la decusación sensitiva, en el cual aquí podemos observar, ¿no? Aquí ya se nota más prominente en la cara posterior los núcleos. Núcleo, este es de Gol, este es núcleo de Gol, y acá se ve mejor el núcleo cuneiforme o de Burdach. Si vemos en la imagen anterior, aquí prácticamente no se veía, pero a este nivel más o menos está el núcleo de Burdach, pero no se ve el núcleo cuneiforme, no se ve tanto. A nivel de la decusación motora, ya cuando estamos a nivel de la decusación sensitiva ya lo observamos mucho más, ¿no? Lo que está más oscuro sería el tracto cuneatus, cuneiforme. Acá también se observa un poco del tracto de Gol, pero lo que podemos observar mucho más son sus núcleos. Aquí en el centro tenemos la sustancia gris, tenemos el surco medio posterior, el surco medio anterior. Aquí hacia adelante tenemos las pirámides, se observan bien las pirámides. Aquí al lateral seguimos teniendo los mismos, bueno, no los mismos tractos, pero tenemos el espinocerebroso dorsal, el espinocerebroso ventral. Aquí está el trigémino espinal y su tracto, núcleo del trigémino espinal y su tracto. El elemento característico de este nivel son las fibras que van a dar estos núcleos, que son la segunda neurona de relevo de los tractos que pasan por el cordón posterior, que son lo que viene siendo las fibras arciformes o fibras arcuatas internas, las cuales van a describir un sentido desde que nacen, se van a dirigir hacia el lateral, después hacia medial y anterior, para cruzarse. Una vez que se cruzan con las homólogas, ascienden como lemnisco medial. Este es la decusación sensitiva. Decusación sensitiva. Así que bien. Ya ahora vamos a ir ascendiendo un poco más y vamos a ver que empiezan a aparecer ciertos núcleos. Todavía no tenemos núcleos de ciertos nervios craneales. Así que bien, ya aquí empiezan a conformarse, como que ir acomodándose como tal. Estamos a nivel de los núcleos olivares,
o mejor dicho, el complejo olivar, la oliva tercio medio, en el cual el elemento característico es este núcleo a forma de, como que de diente, forma medio irregular, el cual son el núcleo olivar. Núcleo olivar. Ok, aquí ya empezamos a ver la apertura. Esto es importante, aquí vemos la apertura del cuarto ventrículo, que ya lo vimos que la médula oblongada tiene una mitad triangular de la fosa romboidal, que es el cuarto ventrículo. Que también observamos aquí hacia anterior las pirámides, tracto piramidal o las pirámides vulvares. Pirámides como tal. Tenemos la oliva, aquí ya tenemos dispuesto en toda la línea media, ya está organizado el lemnisco medial, este de aquí, déjenme marcar con un color azul, este de aquí sería el lemnisco, no se ve, el lemnisco medial. Aquí en el centro algunos textos describen que está el tecto espinal. Y por detrás siempre vamos a tener al fascículo longitudinal medial. ¿Qué más vamos a encontrar a este nivel? Unos núcleos. El primer núcleo que vamos a encontrar y que macroscópicamente va a formar el trígono del hipogloso es el núcleo motor del hipogloso. O sea, ya sabemos que el hipogloso es un nervio netamente motor, pero aquí, como está en relación a la línea media, ya vimos al principio, va a ser un núcleo motor. Este sería el núcleo del hipogloso. Vamos a poner 12º nervio craneal. Núcleo del hipogloso. Después tenemos la presencia del núcleo motor del vago, del neumogástrico. Este sería el núcleo del 10º nervio craneal, pero es el núcleo dorsal. Núcleo dorsal del vago. Esto es importante. Núcleo dorsal del vago. Después, hacia más lateral, vamos a tener la presencia de otro núcleo que se conoce, que este ya sí es sensitivo porque está fuera de la línea media, derivado de la placa alar. Tenemos al núcleo del tracto solitario. Este es el núcleo del tracto solitario. Ok, después tenemos, empiezan a ver, como estamos a nivel inferior, tendríamos núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular medial y núcleo vestibular lateral. Estos de aquí son parte de los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son 4. Aquí tenemos núcleo vestibular, observamos inferior, medio y lateral. ¿Por qué no observamos el superior? Porque el superior ya correspondería a parte de el puente. Y aquí estamos hablando del nivel de médula oblongada. Empezamos a observar también un poco de esta coloración más gris, por así decirla. Van a ser los pedúnculos cerebelosos inferiores, por el cual van a ir ingresando ciertas fibras de ciertos tractos. Y bueno, eso es lo que podemos observar a este nivel. Recapitulando, este es el nivel de un corte realizado a la oliva, un corte olivar. El elemento característico son los núcleos olivares, que vemos acá, núcleos olivares. Y bueno, ya todo lo que tenemos aquí queda escrito, ¿no? Y bueno, el último corte que vamos a observar a nivel de la médula oblongada es la parte más craneal del bulbo raquídeo, el cual se denomina corte a nivel de los núcleos cocleares, porque vamos a observar como tal los núcleos cocleares, que son dos, un núcleo coclear dorsal o posterior y un núcleo coclear ventral o anterior. Así que bien, aquí tenemos igual lo mismo que hemos venido mencionando anteriormente. Tenemos aquí este núcleo, que es el núcleo olivar. Tenemos aquí las pirámides vulvares. Aquí en la línea media tenemos lo mismo. Hacia posterior, vamos a poner otro color, hacia posterior,
fascículo longitudinal medial, el tracto o el haz tectoespinal y el lemnisco espinal. No, el lemnisco medial, perdón. El lemnisco medial. Ya después empiezan a aparecer el lemnisco espinal y el lemnisco lateral. Ya vamos a ver, a nivel de puente, sobre todo. Y también aquí siguen observándose los núcleos, pero aquí en la imagen de la derecha se ha hecho un zoom más o menos a este nivel. Se ha hecho un zoom y ya vamos a ver después, ¿no? Ya vamos a ver ahora qué es lo que podemos observar como tal. Entonces seguimos teniendo núcleo, este sería el núcleo del hipogloso, tenemos el núcleo dorsal del vago, núcleo del tracto solitario, que este es sensitivo, que lleva por sí el núcleo del tracto solitario, al igual que el núcleo ambiguo, información del noveno, el décimo y el 11º nervios, los nervios craneales. Entonces aquí tenemos, y como sabemos también, el origen aparente del noveno, el décimo, el primero y el 11º y el 12º nervio craneal están a nivel del bulbo. Y bueno, aquí en este zoom que tenemos aquí a la derecha, vamos a observar esto de aquí, más prominente. Tenemos a los pedúnculos, vamos a poner otro color más claro. Los pedúnculos cerebelosos inferiores. Todo esto de aquí. Aquí es hacia anterior y hacia posterior vamos a tener los núcleos cocleares. Este sería el núcleo coclear dorsal y acá estaría el núcleo coclear ventral. Esto es lo importante de este nivel. Ya hemos venido viendo todo y no creo que sea tan difícil.